Efesios capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es un texto importante. Todas las escrituras son importantes, pero algunos textos en las escrituras son, digámoslo así, más centrales por su contenido teológico y doctrinal. Como ponía en una ocasión un ejemplo, no es lo mismo nosotros leer en las escrituras que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que leer en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que había un gigante que medía 3 metros y que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Pues ambos pasajes son la palabra de Dios, pero sin duda hay uno más relevante, que es el que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Sin embargo, todo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada. Entonces este pasaje para mí es un pasaje central en las escrituras, porque nos habla de el Espíritu Santo en nosotros. Y el centro del pasaje, por decirlo así, es que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en eso vamos a estar en esta mañana, en ese tema vamos a estar esta mañana, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, antes de esto, pues el pasaje nos viene hablando de 2 grupos de personas, porque en el versículo 12 nosotros vemos 2 grupos de personas, versículos 12 y 13. Hace 8 días terminamos en el 12, la parte A. Hoy vamos a mirar a partir de la parte B del versículo 12, donde dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero luego en el versículo 13 dice: en Él también vosotros. Si alguno tiene otra versión más moderna de las escrituras, puede leer ustedes, ¿cierto? En Él también ustedes, o en Él también vosotros. La palabra vosotros es la misma palabra ustedes, pero nuestra versión Reina Valera es española, entonces por eso es vosotros. Pero antes de decir en Él ustedes, el apóstol Pablo dice nosotros. A veces leyendo rápido podemos confundir las palabras nosotros y vosotros, y hay una diferencia no solamente de una letra, sino del significado de ambas palabras. Nosotros, está hablando Pablo, y él se está incluyendo. 12b, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La pregunta entonces, ¿quiénes son los sellados de los que habla el versículo 13? ¿Quiénes son los sellados? Pablo está diciendo nosotros y vosotros. Nosotros y ustedes. Recuerden que es Pablo quien está hablando. Y él dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pero luego dice, vosotros también. Los que han oído la palabra de verdad, los que han oído el evangelio de vuestra salvación, ¿qué dice? Y han creído en Él, fuisteis sellados. La idea del texto en su unidad es que Pablo está diciendo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y ustedes también fueron sellados. ¿Por qué Pablo está haciendo esa diferencia? Recuerden la pregunta, ¿quiénes son los sellados? ¿Quiénes son
los sellados? Y la respuesta es nosotros y ustedes, dice Pablo. Pero ¿a qué se refiere Pablo con nosotros? Y luego le dice a los efesios ustedes. Vamos a mirar dos pasajes para mirar algo del contexto de Efesios. Claramente no vamos a profundizar en este pasaje de Efesios 2, los invito a ir allí, Efesios 2:11. No voy a profundizar en esto porque algún día pasaremos por allí con la ayuda del Señor, pero solo quiero mostrar que el contexto de Efesios nos está hablando de dos pueblos, que ambos fueron salvados por Cristo y unidos en un solo pueblo, la iglesia. Y esos pueblos vamos a mirar quiénes son. Efesios 2:11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne llamados sin circuncisión, por tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Versículo 12: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si notaron alguna leve diferencia, he estado leyendo de la Biblia de las Américas. En estos dos versículos nosotros vemos cuál es la introducción de ese tema de Efesios 2, el 11 en adelante, y es que en Cristo, tanto judíos como gentiles, es decir, israelitas de sangre y el resto del mundo, son uno en Cristo. Como esto lo hemos hablado mucho, cuando un judío, cuando un israelita creía en el evangelio de nuestra salvación, creía en él, era unido a un pueblo, la iglesia. Y cuando un gentil, como nosotros, que para los judíos éramos impuros, éramos comparados con perros, inmundos para ellos, pero el evangelio dice, aún ellos, si han creído en el evangelio, si han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, ambos son parte del pueblo de Dios. Ambos son parte del pueblo de Dios. Versículo 18 de ahí mismo de Efesios 2: porque por medio de él, de Cristo, por medio de él, los unos y los otros. ¿Quiénes son esos unos y esos otros? Los unos son los nosotros, del capítulo 1, versículo 12. Los nosotros, los unos, son los judíos. Los unos y los otros, ustedes, vosotros, los gentiles. Hermano, ese es el contexto. En ese contexto se escriben casi todas las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, de iglesias que habían sido fundadas en el primer siglo y que estaban compuestas por israelitas de sangre, pero que estaban compuestas también por gentiles. Habían turcos, habían griegos, habían italianos, mencionando los países de aquel entonces, cretenses y de muchas otras naciones. Se iban formando estas iglesias, y eso causaba gran roce, gran dificultad por el nacionalismo de los israelitas y por la religión israelita, los judaizantes, que rechazaban rotundamente a todo aquel que no fuera judío, y que muchos de ellos aún hoy día, muchos de ellos creen que solamente los israelitas de sangre van a heredar el reino. Escuchaba un predicador llamado Jim Stanley, no tiene nada que ver con Charles Stanley, el que se murió hace poco, Jim Stanley, y él enseñaba que todo aquel que se convierte al evangelio es porque tiene raíces judías y no lo sabe. Así que la hermana Jamie es judía, el hermano Duván es israelita, pero él no lo sabe. Esa era la tesis de ese hombre para poder sustentar que solo los israelitas de sangre se salvan. Esto es israelolatría o judeolatría. Para muchos los judíos se convierten casi en ídolos. La nación de Israel es un ídolo para muchos.
Pero nosotros vemos claramente en la palabra de Dios que los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. ¿Por qué? Por un mismo espíritu. Por un mismo espíritu. Volvamos a nuestro pasaje. Volvamos a nuestro pasaje. En él también vosotros, versículo 13 y versículo 12 dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ya sabemos entonces a quién se refiere, porque los judíos, hermanos, los judíos eran los que esperaban al Mesías. Prácticamente desde Génesis 3:15, aunque allí no había una nación que se llamaba Israel, pero hay una promesa a una descendencia de la mujer, a una descendencia de Adán y Eva, y hay una promesa allí en Génesis 3:15. Dice que la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, a la simiente de la mujer en el calcañar, pero esa simiente le heriría la cabeza, la primera profecía mesiánica. Y de ahí en adelante nosotros podemos mirar que esa simiente de la mujer, esa línea, está claramente marcada en las Escrituras. Luego se abre la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es el Mesías. Los judíos lo esperaban. Cantábamos hace un momento: gloria por siempre al Cordero de Dios, al León de Judá, la raíz de David. Expresiones proféticas del Antiguo Testamento que se referían al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Los judíos eran quienes esperaban a un Mesías, al ungido de Dios, al Señor Jesucristo. Pero llegó y lo rechazaron. Lo esperaban, llegó y la mayoría lo rechazaron. Por lo menos en las primeras semanas después de la crucifixión, la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo. Luego, en Pentecostés, muchos de ellos creyeron, pero Pablo está diciendo: nosotros eran los que primeramente esperábamos en Él. ¿Que habría algún gentil que esperaba al Mesías? Tal vez sí. Pues vemos que muchos gentiles también se convirtieron a Dios en el antiguo pacto. Pero los que primeramente esperaban eran los judíos. Por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ese sentido es que los judíos esperaban primeramente en Él. Los judíos le llevaban esa ventaja a los gentiles en que ellos conocían la Torá, conocían la ley. Cuando llegara el Mesías, se suponía que ellos lo iban a conocer porque le conocían o conocían las Escrituras. Pablo esperaba al Mesías. Por eso él dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Pero cuando llegó, Pablo fue uno de los que rechazaron al Mesías, rechazaron la iglesia, persiguió a los cristianos, los mató, dio el voto para que los mataran y muchas cosas más. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, se le abren los ojos. ¿Y por qué Pablo entiende inmediatamente el Evangelio y por qué inmediatamente predicó a Cristo? Porque entendió que ese Mesías profetizado era Cristo. Por eso dicen: nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Verso 13: en Él también ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados. Los judíos que esperaban al Mesías y lo recibieron, fueron hechos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. A todos los que le recibieron, de los que le esperaban y le recibieron. Pero también de entre los gentiles, dice que los que oyeron el Evangelio, los que oyeron la palabra de verdad y creyeron en esa palabra, ellos fueron los que fueron sellados. Dice: habiendo oído
la palabra de verdad. Romanos 10:14. Romanos 10:14 y 10:17 dice la palabra del Señor. Romanos 10:14 y 10:17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra oír que aparece en Efesios 1:13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esa es la misma expresión que leemos aquí en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Reina Valera dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra oír, y está refiriéndose a todos los que oyen la palabra, así sea judío, así sea gentil. Es necesario que oiga un mensaje. Pero ese oír, hermanos, no es simplemente el que un sonido, en que las ondas de un sonido lleguen a nuestros oídos y por allá más adentro, y que causen que nosotros entendamos algo intelectualmente. Porque yo estoy hablando aquí hace más o menos 15 minutos y todos han oído el ruido del bafle. Todos aquí lo han oído. Pero la pregunta es: ¿todos han puesto atención? Ojalá que sí. La idea en el oír es oír con atención, oír prestando atención, pero más que eso es oír un mensaje claro. Es oír un mensaje claro. Porque hay veces que hombres se paran en un púlpito y hablan 2 horas, pero no dicen nada. Otros pueden decir algo entendible, pero no bíblico. Si yo me paro aquí y les digo: Dios los ama a todos y Dios los va a salvar a todos, y así usted sea el peor y la persona más vil del mundo, tranquilo, porque el amor de Dios alcanza para todos, y como Dios es amor, Él no va a tirar a nadie al infierno. Eso no es el Evangelio. O venir aquí a decirles: ámate a ti mismo, valórate a ti mismo, tú eres grande, saca el campeón que hay en ti, saca tu potencial, tú puedes, tú eres. Eso es humanismo. Eso es psicología. Eso no es el Evangelio. O yo venir aquí y decirle: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te está rogando que vengas a Él, dale la oportunidad. ¿Han escuchado esa expresión? Dale la oportunidad a Dios. No, Dios le está dando la oportunidad al hombre de que venga a Él, de que se arrepienta de sus pecados, que crea en ese mensaje del Evangelio, que consta de 2 noticias, como hablábamos cuando estudiábamos Romanos, y como muchos hermanos también lo han dicho. Hay una buena noticia, pero viene de una mala noticia. El hombre es pecador, el hombre está corrupto desde la raíz. Hay un pecado original, hay un pecado radical en el hombre, que a menos que venga Cristo en arrepentimiento y fe, no puede hallar salvación. Solo en Cristo, porque Él murió en la cruz. En la cruz llevó el pecado de todos los que creen. En la cruz Él murió por ti, pero si tú te arrepientes, si tú crees el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Pablo lo resumió muy brevemente, primero a los Corintios 15, 1 en adelante como hasta el 6. Hay una parte que Pablo dice: el evangelio que habéis recibido, ¿en qué consiste? Que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras. Si Cristo murió es porque era necesario que muriera, porque tenía que pagar por usted y por mí, pecadores. Y no hay tiempo aquí para desmenuzar cada uno de los aspectos de la buena noticia, pero es un mensaje claro. El evangelio es un mensaje claro, y aquí está hablando de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es el mensaje de salvación que está en la palabra. Esa es la idea: la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación son términos intercambiables. Yo puedo decir: obedece la palabra de Dios en esta mañana, o puedo decir: obedece el evangelio y arrepiéntete de tus pecados. Son términos intercambiables para referirse a un mensaje revelado, escrito en la palabra de Dios. Hay un pasaje más que habla de este habéis oído, está en Primera de Pedro 1:2. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Hermanos, esta es la idea. Oír no es simplemente escuchar. Oír en este texto es oír con obediencia. La palabra oír es la palabra, no tiene mucho sentido que digamos estas palabras griegas, pero es una palabra de la cual se deriva, la palabra obedecer en Primera de Pedro 1:2 es una palabra de la que se deriva luego la palabra oír. Así que cuando Pablo le dice a los efesios: y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la idea es ustedes que obedecieron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron, porque es un oír obediente, o más bien un oír que nos lleva a la obediencia, pero es un oír que nos lleva a creer. Por eso dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. La palabra creer, por ejemplo, en Marcos 1:15, esa palabra creído o creer es el creer de un arrepentido. O sea, es de una persona que está arrepentida y cree en el evangelio. Mira lo que dice Marcos 1:15: y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y ¿qué? Y creed. No es un simple remordimiento. No es remordimiento. No es al arrepentirse de algo malo que usted hizo simplemente. Usted se tiene que arrepentir de algo malo que hizo, sí, pero no es solamente eso. ¿Qué significa arrepentirse? No es lamentarse sobre algo que usted hizo malo. No, yo no sé, me robé tal cosa, y llorar un rato arrepentido, con remordimiento por eso que se robó, pero seguir igual. Ya no vuelvo a robar, y no vuelve a robar, pero habla del prójimo, pero es un mal esposo, es un mal padre, es una mala esposa, una mala madre, es un mal hermano, nunca ayuda a nadie. ¿Hay arrepentimiento en esa persona? Pues se arrepintió de que se robó algo,
pero no ha cambiado de vida. Arrepentirse significa literalmente cambiar de dirección. Yo voy en dirección a un abismo, doy una vuelta y me devuelvo. Y no solo me devuelvo, sino que me devuelvo por el camino correcto. Es arrepentimiento básicamente. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Bueno, un corazón arrepentido cree. Y es un creer que lleva al arrepentimiento. Es como una paradoja, pero ambas cosas están unidas. Alguien que cree se arrepiente, pero un corazón arrepentido cree en el Evangelio de la salvación. Hermanos, en otras palabras, para simplificar esto, antes quiero leer otro versículo, porque la idea es creer en Cristo, no es creer, porque hago este paréntesis para decir que es creer en Cristo, es creer en el Evangelio, porque hay muchos malos entendidos hoy día de esto. Crea. La fe mueve montañas, sí, la Biblia dice que la fe mueve montañas, pero ¿qué significa esto? Porque muchos tienen fe en su fe y no fe en Cristo. No es la fe en sí misma, la fe en sí misma no sirve, la fe en sí misma no salva a nadie, porque la fe en sí misma no es otra cosa que fe en mí mismo. La fe salvadora que vemos en las Escrituras es la fe en el Señor Jesucristo. Juan 1:12, lo citamos hace un momento, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Leo la Biblia de las Américas: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No es creer por creer, no es creer simplemente yo puedo, tengo fe. De ahí vienen muchas herejías. Kenneth Copeland, Joel Osteen y muchos otros latinos también, como Cal Luna. Y seguramente nuestro país también está lleno de estos falsos maestros, y seguramente en nuestro pueblo hay de esos falsos maestros que dicen: si usted cree, usted puede crear cosas con sus palabras. ¿Está enfermo? Crea que se va a aliviar, y se va a aliviar. De hecho, usted tiene que negar las enfermedades según ellos. Me acuerdo la historia de un niño que llegó donde su mamá, y esta señora era una de esas que creía en ese evangelio de la prosperidad, y le dijo: mamá, ¿cómo le parece que la vecina está enferma? No, hijo, ella cree que está enferma, porque ella se mentaliza, y si cree que está enferma, ella lo cree, pero ella no está enferma. Hay que confesar, hijo, hay que tener palabra de fe. Al otro día: mamá, la vecina sigue como grave. No, hijo, ella cree que está grave, pero eso es de la mente. Ella tiene que creer y declarar que está bien. Al otro día: mamá, la vecina está mal. No, hijo, ella cree que está mal. Y al otro día va llegando el niño: mamá, la vecina cree que se murió. No, hermano, eso no es fe. Eso es fanatismo. Eso es fe en sí mismo, fe en la palabra del hombre. Eso es humanismo, y eso Dios lo aborrece. Debemos creer y tener fe en Cristo. Debemos creer y tener fe en su palabra, en las promesas de las Escrituras, no en las promesas de un hombre. Fe en su palabra, fe en Cristo. Por eso dice: habiendo creído en Él, habiendo creído en Él. Y algunos teólogos difieren que aquí está hablando de creer en el Evangelio, pero otros dicen que es creer en Cristo, y entonces se agarran que no, ahí dice que hay que creer en el Evangelio, otros dicen hay que creer en Cristo. Hermanos, Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos creyendo en el Evangelio.
Y si creemos en el Evangelio, estamos creyendo en Cristo. Creer para justificación, como leo también en Romanos 4:3, porque también dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es una fe que otra vez en Hechos 15:11 nosotros vemos que se refiere a judíos y a gentiles. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos lo son. Está hablando Pablo a los judíos y les dice, recuerden que está el contexto de Hechos 15, es el concilio en Jerusalén, donde son judíos los que están reunidos para tratar la cuestión de cómo recibimos a los gentiles en la iglesia. Pero Pablo dice allí, inspirado por el Espíritu Santo, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. ¿Cómo? Creyendo que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto para decir que los que son sellados son los judíos y los gentiles, pero que creen en Cristo, que han venido a Él en arrepentimiento y fe. No que son miembros activos de una iglesia, eso es importante, pero no está hablando de eso, está hablando de los que creen y se arrepintieron. No está hablando de los que tienen un ministerio público, está hablando de los que creen. No está hablando de una raza en particular, no. Está hablando todo el que cree en Cristo, en el Evangelio de vuestra salvación. Dice el versículo 13, parte B, fuisteis sellados. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los sellados? Todos los que creen en Cristo. En segundo lugar, ¿qué es ese sello? Esa marca de la que está hablando el versículo 13. ¿A qué se refiere ahí con ese sello? Porque dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El sello de Dios, la marca. La palabra sello literalmente está hablando de estampar algo con un anillo o una marca privada. Antiguamente las propiedades o las cartas se sellaban con un anillo. Ese sello era de seguridad. Cuando Jesús murió y lo sepultaron, la tumba la sellaron. Pero también esa palabra está haciendo alusión a una seguridad o preservación o a una señal. Esta palabra tiene muchos aspectos, pero el punto aquí en Efesios 1:13 es que está hablando de una marca o de un sello. Por ejemplo, Mateo 7:66 dice, y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Este tipo de sello es un sello de seguridad para que nadie la abra. Nadie se atrevía a abrir un sello puesto por un rey o un libro que hubiese sido sellado, como vemos en Apocalipsis 5, que había un libro sellado con 7 sellos y nadie podía abrirlos porque nadie tenía la autoridad y la dignidad de hacerlo. También en Juan 6:27 vemos el otro aspecto. Trabajad no por el alimento que perece, Juan 6:27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Otra vez la Biblia de las Américas, pero voy a leer la Valera. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y leí la Biblia de las Américas porque es muy literal, que dice, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y aquí la idea
es que Dios marcó a alguien. Y ese alguien que es marcado por Dios es de Dios. La idea no es tanto de los sellos de los libros, pero leí el otro aspecto, pero el punto es que Dios los marcó con su sello. ¿Por qué? Porque son suyos. Recuerdo una profesora, como en tercero de primaria, que nos enseñó algo muy bonito y que he procurado tener en mi vida y he procurado enseñarle a mi niño. Es una tarea muy difícil enseñar esto, pero esa profesora nos enseñó algo, a que las cosas que no son de la propiedad de uno no se tocan. Y ella nos enseñó esto nos hacía marcar cada lápiz, cada color, la silla, cada silla estaba marcada y cada niño tenía su propiedad y esa propiedad estaba marcada. Y un niño, otro niño, no sé, Pedrito, Pablito, no se podía sentar en la silla que decía John. No porque fuera algo sino que ella nos quería enseñar algo. Hay propiedad privada y la propiedad privada se respeta, ¿cierto? Es un valor que poco se enseña hoy día a los niños, hoy día, y a los grandes también se les olvida muchas veces que hay que pedir permiso para usar las cosas de otro, que hay que pedir permiso para entrar a una casa ajena, que hay que pedir permiso para entrar a una alcoba ajena, que hay que pedir permiso para abrir una nevera ajena. El punto es, las cosas de la propiedad en la antigüedad se marcaban. Algo que se marcaba y que se sigue marcando es el ganado. No sé si el hermano marcará las vacas de él, pero normalmente yo he visto que al ganado lo marcan, ¿cierto? Y eso les duele mucho. Una vez vi cómo los marcaban y eso es algo doloroso para los animalitos, pero tiene una inicial, no sé, una letra o un símbolo de algo. Y si usted va por otro potrero y ve una vaca con su marca, o fue que brincó el potrero, o alguien cogió su vaca sin permiso, ¿usted qué hace? Me llevo mi vaca porque es mía. ¿Cómo así que es suya? ¿Usted cómo debe para saber que es suya? Mire la marca, tiene el sello, es mi propiedad. Hermanos, la idea es que nosotros fuimos sellados, fuimos marcados, somos propiedad de Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, hermanos, y yo quiero que quede claro que es una comparación, aunque más que una comparación nos está enseñando de lo que estamos hablando. Y oí un número de los que fueron sellados. Y claramente, pues más adelante vemos que habla de un número específico, 144,000. El debate está si son 144,000 literales o es una manera de decir que el pueblo de Dios está sellado. Porque hay un contraste. Y el pasaje, ustedes pueden leer el resto del pasaje, habla de los sellados y enfatiza esa palabra, los sellados de Dios. Pero luego hay un contraste en Apocalipsis 13:16 y 13:17. Le damos solo uno de estos como ejemplo. Y dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Han oído hablar de esa marca de la bestia? Muchos han oído hablar lo popular de esto. Es que el anticristo les va a poner el numerito 666 en la frente. ¿Pero es esto literal? ¿O la Biblia nos quiere mostrar simbólicamente que hay dos pueblos, que hay dos simientes, que hay dos linajes? El linaje de los que se pierden por rechazar el evangelio de la salvación y el linaje
o el pueblo de los que creen en Cristo, de los que han creído en el Evangelio de la salvación. Personalmente, y respetando mucho otras posiciones, y con temor a ser malentendido y con temor a ser juzgado, personalmente pienso que la Biblia nos está mostrando hay dos pueblos. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, tiene la marca de Dios, tiene el sello del Espíritu, o ha sido sellado con el Espíritu. Y si usted no es de Dios, usted tiene la marca de la bestia. De donde de, sea como sea, usted está sellado, usted está marcado. La pregunta es, ¿está sellado con el Espíritu Santo? ¿O hace parte del otro lado? Y repito, es una comparación que hacemos en Apocalipsis, aunque no estoy ignorando el contexto de Apocalipsis y el contexto de las Escrituras, porque la palabra marca de Apocalipsis y la palabra sello son diferentes, pero están aludiendo a lo mismo, a los que le pertenecen a Dios y a los que no le pertenecen a Dios. Y obviamente estos sellos o estas marcas son invisibles. No piense usted que esto se va a ver, no. Es un lenguaje simbólico, está hablando espiritualmente de una pertenencia. ¿A usted le pertenece a Dios o le pertenece al reino de las tinieblas? Segunda a Timoteo 2:19, saliéndonos de este tema polémico. Segunda a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el punto que quiero resaltar no es tanto el sello que está en el versículo, sino la expresión: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo conoce el hermano Adolfo la vaca? Pues seguramente las conoce a todas, pero si fueran todas muy parecidas, él las conoce por el sello. Por eso el sello es más popular en ganado de carne, porque todos son igualitos. ¿Cómo conoce Dios su propiedad? Por el sello. El que tiene al Espíritu de Dios, ese es su hijo. Romanos 8. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Por eso dice el pasaje que leímos en Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo? Porque tiene el Espíritu. Ese es mi hijo, tiene el Espíritu Santo, en él habita la plenitud de Cristo. Ese es el sello, esa es la marca. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Así que ese sello está hablando de pertenencia. Es interesante que Efesios 1:13 no dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando creímos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por eso dice el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 1:4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ese es el espíritu de la promesa. Lucas 24:49 también lo dice. Lucas 24:49. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y se recordará todo lo que os he dicho. Ese Espíritu Santo es el sello. Por eso dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice la Biblia que somos templo. Primera a los Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no es suyo. Usted no se pertenece. La Biblia dice, no sois vuestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ustedes, y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el capítulo 3 de Primera a los Corintios habla de la iglesia como el templo del Espíritu Santo, pero este pasaje está hablando de cada creyente como templo del Espíritu Santo. Somos templo, somos casa del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros y no sois vuestros. Es la misma idea. El sello es para conocer a los que son suyos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, porque no sois vuestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ustedes, dice la Escritura. También segunda a Timoteo 1:14 dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guarda el buen depósito, dice la Reina Valera. Guarda el tesoro, el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ese sello del Espíritu Santo, dice Efesios 1:14, en estos 5 minutos que nos quedan, dice que el Espíritu Santo de la promesa, hay una coma, sigue la idea, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras, dice el versículo. La arras es la palabra en griego arrabón, de origen hebreo, y está hablando de la garantía. La garantía, es como arras literalmente significa garantía de que algo se va a llevar a cabo. También se traduce como prenda, como cuota inicial. Esa es la idea, es la cuota inicial, la garantía de que algo, que a usted le van a pagar una plata o no sé. Pero el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir la herencia. ¿Se acuerdan el tema anterior? La herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Número 1, nuestra herencia, nuestra parte es ser parte de la herencia de Cristo. Le pertenecemos a Él. Somos la herencia de Cristo y esa herencia está sellada con el Espíritu Santo. Pero también la herencia que nosotros tenemos es que tenemos a Cristo, que Cristo mismo es nuestra herencia, que Cristo es nuestra parte. La herencia también es el reino de los cielos.
pero todavía no estamos en el reino de los cielos, literal. Ya pertenecemos al reino, pero todavía no estamos en el reino. El ya, pero todavía no. Estamos todavía en la tierra, aún no estamos en el cielo, pero el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que es un hecho, de que si usted es de Cristo es un hecho, de que usted va a estar con Cristo. Es un hecho, es una garantía. No lo dude ni por un segundo si usted es de Cristo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ya lo vimos claramente, no es de Él. Arrabón, garantía, prenda. Génesis 38, 17 al 18 y 38, 20 habla de cuando Judá le da una prenda a Tamar. Él pensaba que era una prostituta, se llega a ella, dice la escritura, pero él no tenía cómo pagarle, pero él le deja el bordón, le deja un sello, le da una prenda, un arrabón. En la Septuaginta, un arrabón, que es la misma palabra arras. El Espíritu Santo, hermano, es la garantía. Si usted tiene al Espíritu de Dios, usted está seguro en Él, porque usted le pertenece a Él. Hasta la redención plena, o hasta la redención adquirida, dice el texto. Hasta la redención adquirida. La idea es hasta la plenitud de nuestra salvación. Efesios 4:30, ya estamos cerrando, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ¿qué? Fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es la redención adquirida. Ya Cristo nos redimió, pero un día cuando Él venga por segunda vez, si usted no ha muerto, Él va a redimir su cuerpo también. Y si usted ya murió, cuando Cristo venga, Él lo va a resucitar. Y tanto el alma como el cuerpo van a estar redimidos para siempre con Él. Los que han muerto en Cristo, ellos ya disfrutan de la presencia de Cristo, pero solamente en alma. Pero cuando resuciten, disfrutarán de la presencia de Cristo en alma y cuerpo. Hoy nosotros, los que estamos en Cristo, hemos sido redimidos, pero este cuerpo todavía se enferma. Todavía luchamos con el pecado, todavía tenemos dudas, luchas, y dependemos de Él. Si no oramos, somos propensos a caer, porque estamos en un cuerpo de carne. Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si Cristo viene hoy, y si usted tiene el sello, usted es de Él, y el Señor lo va a redimir por completo, tanto el alma como el cuerpo. Por eso dice, el sello es la garantía hasta la redención adquirida. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. La redención adquirida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero también nosotros, como somos la herencia de Cristo, somos ese pueblo adquirido por Dios. Y sigue la dicotomía aquí, o las dos verdades, de que somos la herencia de Cristo y que Cristo es nuestra herencia. Por eso dice, hasta la redención de la posición, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y termina diciendo, para alabanza de su gloria. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La pregunta para terminar, ¿está usted en Cristo? ¿Ha oído usted de manera obediente el Evangelio? ¿O lo entiende, pero no se ha querido arrepentir de sus pecados? No basta con entenderlo, el diablo lo entiende, los demonios creen también en el Evangelio, pero no se arrepintieron.
Muchos van a pasar a la eternidad entendiendo un mensaje quizás, pero sin haberse arrepentido. Por eso el llamado no es simplemente a pasar al altar y ábrale la puerta de tu corazón, por favor, a Cristo. No, el llamado es a venir a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el llamado para usted joven, para usted amigo, para usted hermano que tal vez ha olvidado estas cosas. Recuerden, si usted es de Cristo, usted ha venido a Él en arrepentimiento. Y usted tiene el Espíritu Santo. Usted no está solo en esta lucha contra la carne, en esta lucha contra la cultura, en esta lucha contra Satanás. Usted no está solo, usted tiene el Espíritu de Dios. Él es la garantía, pero también Él es el que nos ayuda. Más adelante en el mismo libro de Efesios vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo y de muchos otros temas acerca del Espíritu de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu santa palabra.